warmly welcome to this webinar on the topic How to optimize the benefits of oral Muy bienvenidos a este seminario web de cómo optimizar los beneficios del THM para los síntomas de deficiencia de estrógeno. Soy Angélica Lingesberg y soy ginecóloga, profesora de la profesor universitario de Karolinska en Estocolmo, Suecia. Y tengo el privilegio de estar presidiendo este seminario web. Pueden ver que tenemos 2 oradores y luego los presentaré a ellos, pero antes que nada, algunas informaciones generales. Como pueden ver, el seminario del día de hoy estará interpretado en diferentes idiomas. Por favor, seleccione su idioma preferido. Les rogamos utilizar la función de chat para comentarios, mientras que sus preguntas irán en el botón de preguntas y respuestas. La grabación de este seminario web estará disponible pronto en la página web de EMAS. Quisiera entonces aprovechar esta oportunidad para promover la escuela en línea de EMAS de septiembre. Los temas serán cómo evaluar y gestionar riesgos en las mujeres en menopausia. Y como pueden ver, podemos ofrecer un descuento del 10% en la registración si se registran ahora. Así que los invitamos a hacerlo. Bueno, ahora estamos listos para nuestro primer orador. ¿Quién es? El doctor José Vázquez. Es jefe del ginecólogo y obstetra, jefe del Departamento de Climaterio del Hospital Español de México. Es el expresidente de la Sociedad Mexicana de Menopausia. El título de su presentación es No todas las THMs son iguales. Diferentes moléculas tienen diferentes perfiles de seguridad. Entonces, profesor, le dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Y buenos días a todos. Me complace estar con ustedes aquí para debatir esta importante cuestión de THM oral combinada con diferentes perfiles de seguridad y el tratamiento de estos síntomas. Soy el doctor José Vázquez del Hospital Español de la Ciudad de México y junto con mi colega Karina Félix vamos a compartir esta presentación con ustedes. Específicamente voy a hablarles de que no todas las terapias hormonales para la menopausia combinadas son iguales. Hay diferentes moléculas con diferentes perfiles de seguridad y vamos a ver estas combinaciones y el hecho de que existan muchas opciones significa que no existe una opción, que no hemos encontrado una perfecta opción para cada mujer, por lo que tenemos que tener un profundo conocimiento de las moléculas disponibles. Todos conocemos a la perfección este envejecimiento reproductivo y esta clasificación en el sistema de estratificación. Solemos utilizar el estrógeno y la terapia de progestógeno en la terapia durante la ventana de oportunidad que nos da los mejores beneficios para el paciente. Es un gráfico muy conocido que tomamos de las formulaciones hormonales con 2 hormonas, DEE y MPA, tomado de la WHI, donde podemos ver que si utilizamos el estrógeno, tenemos, por supuesto, riesgo de trombosis, pero tenemos una disminución en el riesgo de cáncer de mama y enfermedad coronaria. Y si añadimos progestina, medroxiprogesterona en este caso, tenemos un aumento
de enfermedades coronarias y también de cáncer de mama, por lo que parecería ser que la progestina sea una cuestión importante que tenemos que utilizar solamente si la paciente tiene útero. De lo contrario, sería mejor utilizar solo el estrógeno. Entonces, hablemos un poco sobre los estrógenos. Es importante discutir algunos hechos sobre las opciones de moléculas disponibles, primero en forma separada, luego en combinación con las formulaciones más frecuentes. Los estrógenos utilizados en la THM son el conjugado equino, fue el primero en utilizarse, obtenido a partir de la orina de yeguas preñadas. Todos los estudios importantes como NERS, HRS, WHI utilizaron esta combinación de estrógenos, estradiol, equilina en un brazo, y es una mezcla de diferentes estrógenos, incluyendo estradiol, equilina, equilenina y sus formas sulfatadas. El estradiol 17B natural puede utilizarse en dos formas, con micronización, que favorece la absorción intestinal de las moléculas, y la otra es en forma estérica, con ácido valérico o benzoico. El otro es el estradiol que se utilizaba en THM, pero es un estrógeno muy viejo que ya no se utiliza en las mujeres de esta edad. El estradiol es un estrógeno natural producido por el hígado fetal con 4 grupos hidróxilos y se considera el primer estrógeno nativo con acción selectiva en tejidos debido a su activación diferencial en el núcleo y la membrana del receptor alfa. Además del tipo de estrógeno, es importante las variables farmacokinéticas. En esta diapositiva, el primer proceso de farmacocinética es la absorción, que puede ser vaginal, transdérmica, oral o intramuscular. Las propiedades de absorción de cada uno varían. Por ejemplo, la vía vaginal es muy buena para los síntomas de origen vaginal y genitourinarios, y su biodisponibilidad, según la proporción de la dosis suministrada que llega a la circulación, no es tan bueno, por lo que no es bueno para la terapia sistémica. La vía transdérmica evita el metabolismo hepático de primer paso y tiene menos impacto en la síntesis de factores protrombóticos y antitrombóticos. La forma oral debe pasar a través del hígado, tiene el metabolismo hepático que hace que los estrógenos sean el primer metabolito. La THM se utiliza en varios tipos de estrógenos en dosis variables y de diferentes dosis deben ser apropiadas en diferentes mujeres en diferentes etapas. Las dosis estándar, que son unos 2 miligramos de estradiol equivalente a 0,625 de EEQ y 0,05 de estrógenos transdérmicos. También podemos utilizar unas dosis bajas o altas según la situación que tengamos que arreglar. Para muchas mujeres, las dosis bajas de estrógenos proporcionan ya un alivio adecuado de los síntomas con altas tasas de amenorrea, por lo que no se requieren dosis más altas. Los esquemas de THM de dosis bajas son eficaces para controlar los síntomas subjetivos en las mujeres posmenopáusicas y sigue aumentando la densidad ósea en estas mujeres. El perfil de seguridad de una droga, entonces, es la mezcla de sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, más la dosis administrada, más la vía de suministración
y la potencia de la molécula, que es igual a su perfil de seguridad. ¿Qué sucede con los progestágenos? Bueno, el más utilizado son estos según la estructura química de la molécula. Aquí podemos ver los progestágenos utilizados en THM que derivan de la progesterona, la dihidrogesterona, tribolona, drospirenona. Aquí podemos ver las fórmulas de progesteronas naturales y podemos ver que con algunos cambios en la molécula se cambia la farmacocinética y farmacodinámica. Por ejemplo, la dihidrogesterona muestra sus propios cambios en la estructura molecular que puede producir cambios significativos en la potencia, la unión y la activación de los receptores. Aquí tenemos medroxiprogesterona, acetato de medroxiprogesterona, que es la más utilizada en los estudios. El doble enlace entre los carbonos 6 y 7 hace que la estructura planar de la progesterona se doble hacia atrás en un ángulo de 60 grados para darnos la dihidrogesterona. Entonces, estos dos tienen perfiles muy similares, pero se utilizan en dosis diferentes. La dihidrogesterona es un esteroisómero de la progesterona con una doble unión adicional, como hemos visto en la diapositiva anterior, y tiene una alta selectividad de receptores de progestina. Está biodisponible en manera oral. Como en el caso de los estrógenos, el tipo de progestágeno es importante en relación con sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. La única razón para añadir un progestágeno a la THM es la protección endometrial contra la malignidad. Por esto es importante utilizar uno que logre ese propósito y a la vez que no contrarreste otros efectos beneficiosos de los estrógenos ni que tenga propiedades adversas intrínsecas, como por ejemplo la activación de los receptores androgénicos o mineralcorticoides. Dependiendo del parámetro farmacocinético de absorción, las diferentes biodisponibilidades estarán disponibles. El metabolismo hepático de primer paso nuevamente será importante porque puede interactuar con otros fármacos que la paciente puede estar ya utilizando, como por ejemplo se utiliza el sistema de enzimas de 50, como vemos en esta diapositiva. Y en esta tabla podemos comparar las diferentes propiedades farmacocinéticas de 5 progestágenos ampliamente utilizados para la THM. Las formas orales deben pasar por el hígado y aquí vemos que serán metabolizadas por CIP y nos dará diferentes metabolitos. Todos estos pueden llegar a la circulación sistémica y aquí podemos ver la medida media de algunos de estos. Entonces es importante que sepamos cuáles son estas propiedades. Esto es simplemente para demostrar el aspecto farmacodinámico y de las progestinas una vez que se activan los receptores. Podemos ver que los receptores de progestina son intracitoplásmicos que se unen al progestágeno y luego van al núcleo del ADN y encuentran los genes específicos de transcripción. Las diferentes uniones a los receptores se traduce en diferentes efectos biológicos. La progestina también podría unirse y activar otros receptores de hormonas esteroides. Aquí podemos ver según cómo se unen y activan esos receptores. Así que diferentes progestinas pueden tener diferentes perfiles de seguridad. La tabla comparativa de la dosis necesaria para conseguir diferentes acciones, que la actividad progestacional se evalúa frecuentemente con el índice de McPhail, que mide la dosis del progestágeno necesario para la transformación y protección del endometrio,
una vez que éste ha sido estimulado por los estrógenos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que estamos hablando de la transformación endometrial, donde necesitamos unos 100 a 300 miligramos de progesterona y podemos ver la dihidrogesterona, que como les decía es una progestina muy similar en sus propiedades, se utiliza en dosis 10 veces menores. La drospirenona también tiene propiedades antimineral corticoides y se utiliza en 2 miligramos. Y esto son los regímenes de administración. Cuando la paciente no tiene el útero, daremos solo estrógenos orales. Si tiene el útero presente, podemos dar los primeros 14 días estrógeno y luego en combinación con un progestágeno. Aquí podemos ver una probabilidad de sangrado vaginal que es frecuente y lo otro es combinado sin interrupción con el progestágeno que elijamos. La revisión sistemática de la terapia hormonal menopáusica y el riesgo de cáncer de endometrio evalúa la seguridad de la terapia de estrógeno más progestina según el riesgo de cáncer de endometrio, teniendo en cuenta tanto el régimen como el tipo de progestina. Por ejemplo, si damos solamente estrógeno, tenemos un riesgo mayor de cáncer de endometrio que si damos combinado con progestina, progesterona, dihidrogesterona o los demás. Entonces es importante que lo consideremos. Esta es una diapositiva que representa una puesta en perspectiva de la seguridad mamaria de la THM. Podemos ver en la primera línea de base el riesgo de cáncer de mama. Y si tenemos THM combinado, tenemos 4 casos más que en la línea de base. Y utilizamos solo estrógeno, como observa el estudio de WHI, y hay una reducción de riesgo de cáncer de mama. Esto es para comparar los diferentes factores de riesgo. Podemos ver acá en rojo THM, riesgos crecientes y otros factores de riesgo que son mayores. Por ejemplo, nuliparidad, falta de lactancia materna, antecedentes familiares de otro cáncer. Entonces pueden ver que THM está presente, pero es el más bajo. Aquí también podemos ver que el aumento de riesgo de cáncer de mama no es uniforme para todos los progestágenos. Es menor con estradiol y dihidrogesterona, mientras que es más alto con medroxiprogesterona y otras progestinas. Entonces aquí tenemos algunas combinaciones que solemos utilizar. Podemos verlo acá, el bajo riesgo, el estradiol, dihidrogesterona es bajo riesgo, estradiol y norgesterol también bajo riesgo. En relación con el riesgo cardiovascular, podemos ver que si el THM se da en los primeros 10 años después de la menopausia, puede tener un efecto positivo en el riesgo cardiovascular. Y cuando se comienza en una paciente de más de 60 años, este riesgo puede aumentar en modo significativo. En relación con esto, tenemos otros efectos metabólicos, por ejemplo, la combinación de estradiol micronizado con dihidrogesterona, un aumento en los niveles de colesterol total, reduce el LDL y produce un aumento en el HDL con cambios no apreciables en triglicéridos y sin impacto en los niveles de glucosa. Si utilizamos valerato de estradiol con drospirenona, también tenemos
una reducción total del colesterol total, una reducción mínima en LDL, aumento mínimo en TG, en HDL sin cambios y no hay efecto en la glicemia. No hay cambios significativos ni estudios, demasiados estudios con la combinación de estradiol-norgestrel. Este fue un estudio multicéntrico de casos y controles que analizó el impacto de la vía de administración de estrógenos y progestágenos en el riesgo de tromboembolismo venoso entre mujeres posmenopáusicas de 45 a 70 años que recibían THM. En general, las usuarias de estrógenos orales presentaban un riesgo de aproximadamente 4 veces de TEV aproximadamente en comparación con las no usuarias. Este aumento es algo que no se observó con el estrógeno transdérmico, ya que no hay un pasaje por el metabolismo hepático. Entonces, la combinación del estradiol, la dihidrogesterona, reduce el efecto, el valerato de estradiol hidrohidrogesperona es similar, y el riesgo más alto está en el estradiol y norgestrel. Aquí podemos ver los riesgos de las diferentes combinaciones y aquí tenemos el resumen de los perfiles de seguridad. Estradiol y dihidrogesterona micronizada es excelente para los síntomas vasomotores, con una buena protección endometrial. No hay un aumento de cáncer de mama, una buena protección ósea y no hay cambios significativos en los lípidos. El valerato estradiol hidrohidrogesperona es un buen control de los síntomas vasomotores, no hay estímulo endometrial, requiere un paso metabólico para dejar el estradiol puro y la protección ósea y no hay riesgo significativo de aumento en riesgos de BET. Entonces, en resumen, podemos decir que el momento de la menopausia y su repercusión en la gravedad de los síntomas y la calidad de vida va a variar de una mujer a otra. Se ha demostrado que la THM es un tratamiento eficaz para controlar los síntomas de la menopausia y que hay muchas combinaciones que se pueden utilizar, que estrógenos y que progestinas, para dar los mejores resultados a la paciente. Como conclusiones, los estrógenos tienen un riesgo potencial si se administran solos, si la paciente tiene útero. Hay muchas progestinas y cada grupo tiene diferentes efectos de clases. La combinación de estrógenos y progestinas puede potenciar el perfil de seguridad. No existen muchos estudios que comparen los perfiles de seguridad de las diferentes combinaciones. Y la última conclusión es que se aconseja un conocimiento profundo y un uso juicioso de las combinaciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por una presentación tan clara. Quisiera recordar al público, por favor, utilizar la función de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas. Y después de la próxima presentación, nuestros oradores van a estar respondiendo a las preguntas. Así que ahora pasamos a nuestro próximo orador, que es el doctor Patricio Barriga, quien es un especialista en endocrinología ginecológica. Es un profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre de Chile. También es presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Y el título de la presentación es Dosis baja y ultra baja. ¿Cuál para cada grupo de pacientes? Por favor, doctor Barriga. Thanks, Rima, for the opportunity to be here sharing with you, my dear colleagues, on this very important topic. Gracias a EMAS por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, estimados colegas, sobre este tema tan importante relacionado a la dosis a recomendar en la terapia hormonal de la menopausia.
Es un placer para mí, en nombre de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, acompañarlos en este breve seminario web. Entonces, ¿qué es lo relevante cuando debemos decidir si utilizar una dosis baja o ultra baja de terapia hormonal menopáusica? Por supuesto, tenemos que ver el menor riesgo de efectos secundarios, el tratamiento individualizado, el menor riesgo cardiovascular, el menor riesgo de cáncer, una mejor calidad de vida y un mejor cumplimiento para que nuestra paciente pueda mantener dosis baja de terapia hormonal, reduciendo los efectos secundarios que conlleven a mejores resultados del tratamiento y mejor calidad de vida. Cuando observamos las etapas del periodo reproductivo, vemos que los cambios que acompañarán a una mujer en la etapa climateria comienzan a ocurrir quizás varios años antes de la menopausia, y después de estos cambios probablemente serán más marcados, dando cuenta a una sintomología más florida que alterará la calidad de vida y, por supuesto, la morbilidad que acompañará a muchas de estas mujeres. Todos nosotros comprendemos que tanto el climaterio como la menopausia son estados fisiológicos, pero las consecuencias de estas son todas patológicas, dando cuenta de la sintomatología a través de las fluctuaciones de los niveles de estradiol y progesterona que se producen en el ciclo menstrual para finalmente desaparecer tras la menopausia. La mayoría de los síntomas que vemos en la parte derecha de la pantalla son consecuencia del declive y fin de la función gonadal ovárica. Por supuesto, tenemos diferentes mujeres, diferentes síntomas y diferentes impactos en su calidad de vida y en su salud. Las guías técnicas para el manejo de la mujer en edad climatérica de nuestro Ministerio de Salud de Chile son el resultado de un trabajo multidisciplinar con un enfoque sanitario integral y recomendaciones específicas para la salud de la mujer en este periodo, basados en la mejor evidencia disponible. En nuestro sistema de salud tenemos para el grupo climatérico, que incluye mujeres entre 45 y 65 años de edad, realizaron un cuestionario administrado de su calidad de vida, donde identificaron así síntomas en 3 dominios: somático, psicológico y urogenital, donde había una asignación de un valor máximo para el dominio somático mayor o igual a 8, para el psicológico mayor o igual a 6 y para el dominio urogenital igual o mayor a 3. En cualquiera de estas condiciones para cada dominio es aconsejable iniciar la terapia hormonal cuando la puntuación total es superior a 15. Se supone un deterioro muy importante en la calidad de vida de estas mujeres, porque lo que se aconseja entonces iniciar la terapia hormonal. Por supuesto, este problema está integrado con otros problemas de salud de nuestro sistema sanitario, como hipertensión, diabetes, obesidad, salud mental y otros. Mirando la línea del tiempo del desarrollo de la terapia hormonal, se muestra que la historia de la suplementación con estrógenos y sus controversias son historias interesantes y relevantes para la investigación en curso, donde la terapia hormonal menopáusica ha demostrado ser un tratamiento eficaz para la mejora de los síntomas de la menopausia y para prevenir o incluso tratar algunas enfermedades como la osteoporosis. A lo largo de los años y hasta hoy, por supuesto, tenemos diferentes tipos de terapias hormonales, diferentes vías de administración y diferentes dosis que permiten equilibrar riesgos y beneficios. Los diferentes regímenes y dosis de la terapia hormonal en la menopausia, como podemos ver en la parte izquierda de la presentación, tenemos terapias de apoyo con progesterona cuando tenemos ciclos monofásicos o anovulatorios, terapia hormonal cíclica al inicio de los síntomas debido a déficit por estradiol y finalmente terapias hormonales continuas para mujeres en la menopausia. A la derecha podemos ver las definiciones relativas a las terapias de dosis baja y ultra baja, teniendo en cuenta que la dosis ultra baja solo se encuentra de forma continuada con dosis que son de 0,5 miligramos de estradiol y 2,5 miligramos de dihidrogesterona cuando se utiliza. Para los regímenes no orales hablamos de dosis ultra baja cuando utilizamos la mitad de la dosis estándar, que corresponde generalmente a dosis baja.
In the next section of my presentation, I will address the main En las topics siguientes secciones de mi related with presentación the abordaré los benefits principales temas relacionados con los beneficios y riesgos del uso de la terapia hormonal menopáusica y, por supuesto, las pruebas relativas a las dosis bajas y ultra bajas indicadas especialmente por vía oral. Veamos entonces qué podemos decir sobre la terapia hormonal en la menopausia en el riesgo cardiovascular y la mortalidad. En estos dos ensayos se evalúa el riesgo cardiovascular con el uso de terapia hormonal y aquí observamos un impacto positivo de 10 años después de la menopausia, donde la terapia hormonal en la menopausia se asocia con un menor riesgo de muerte por evento cardiovascular y sin un impacto negativo en pacientes mayores, donde se puede decir que es un riesgo mayor de muerte. Los mismos metaanálisis, al considerar las causas de mortalidad, muestran un impacto positivo en las pacientes más jóvenes de 60 años, menores de 60 años y de más de 10 años después de la menopausia. No se asocia con un mayor riesgo de las muertes por todas las causas. Y ahora vemos lo que ocurre con el uso de estrógenos equinos conjugados orales frente al estradiol oral. Podemos ver que CES oral se asocia con un mayor riesgo cardiovascular que el estradiol oral. Esto también se asocia a un mayor riesgo de ictus hemorrágico. Por supuesto, también es importante tener en cuenta la edad a la que comienza la terapia hormonal. Este es un metaanálisis de 23 estudios que muestra una reducción del 32% de los episodios de cardiopatía coronaria en las mujeres más jóvenes, sin que se observara ninguna reducción en las mujeres de mayor edad. De este modo, la terapia hormonal muestra una reducción global de la mortalidad en mujeres menores de 60 años o con menos de 10 años desde la menopausia. Se hizo un seguimiento de 18 años del WHI. La terapia hormonal no se asoció con el riesgo de todas las causas cardiovasculares o mortalidad por cáncer, especialmente en el brazo de estrógeno conjugado solo. Ver la parte inferior azul en sus pantallas. Pero parece importante no solo tener en cuenta la edad y el momento de la menopausia de la mujer, sino también el progestágeno. En este modo, la dihidrogesterona es un progestágeno neutro que no antagoniza los efectos cardiovasculares beneficiosos del estrógeno, mostrando una mortalidad global y cardiovascular significativamente menor en comparación con otros progestágenos, especialmente con NETA y MPA. ¿Qué sucede con la seguridad mamaria en la terapia hormonal para la menopausia? Si ponemos en perspectiva la seguridad frente al riesgo de terapia hormonal en relación con el cáncer de mama, parece que efectivamente las terapias hormonales tienen un riesgo muy bajo si se comparan, por ejemplo, con el sobrepeso, la obesidad, el consumo de alcohol, de tabaco y cada vez más. Este riesgo podría ser incluso menor cuando el tratamiento hormonal es solo con estrógenos o si se hace ejercicio moderado 2 horas y media por semana. Ahora bien, si consideramos este pequeño aumento del riesgo en la terapia hormonal combinada, observamos que este aumento de riesgo no es uniforme y de hecho el riesgo parece ser menor cuando se utiliza estradiol con dihidrogesterona en comparación con los otros progestágenos, como muestra la siguiente diapositiva. Este estudio muestra que el estradiol oral con dihidrogesterona no se asocia a un aumento del riesgo de cáncer de mama frente a las no usuarias en mujeres que inician el tratamiento entre los 50 y 50 años. El uso de THM sistémico a largo plazo se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama y no existe ningún riesgo adicional significativo con estrógeno más dihidrogesterona en comparación con quienes no lo usan. En el 2020, un estudio de seguimiento a largo plazo reveló que el estrógeno por sí solo no se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama.
con una menor incidencia y mortalidad en comparación con el uso combinado con acetato de medroxiprogesterona, que sí muestra una mayor incidencia de cáncer de mama, pero no mortalidad. Este estudio Lancet de 2019 muestra una baja asociación del mayor riesgo de cáncer de mama con el uso de terapia hormonal, incluso con estrógenos solos e independientemente de la vía de administración, y confirma el mayor riesgo para las terapias combinadas con acetato de medroxiprogesterona, nordrogesterona y LNG. Pero este metaanálisis descubrió que los regímenes de terapia hormonal con dosis más bajas de estrógenos tienen un menor riesgo de cáncer de mama en comparación con los regímenes estándar o de dosis alta. Es importante mencionar que este estudio, la progesterona micronizada y la dihidrogesterona se consideraban hormonas poco utilizadas. ¿Qué sucede con los huesos? En particular, se utiliza para el tratamiento de la osteoporosis. Sabemos que la terapia hormonal previene la densidad mineral ósea para la gestión de la osteoporosis. Y esto muestra que 1 miligramo de estradiol con dihidrogesterona es tan eficaz como 2 miligramos conservando la masa ósea. ¿Y qué sucede con las dosis bajas y ultradasas? Estos 3 estudios muestran beneficios en este sentido, independientemente del tipo de estrógeno y la vía de administración utilizada. En este primer estudio, la dosis ultra baja del estradiol mejora significativamente la densidad mineral ósea en mujeres menopáusicas en comparación con el placebo. El siguiente estudio demuestra que las dosis más bajas de estrógenos conjugados con o sin acetato de medroxiprogesterona en dosis muy bajas son eficaces para aumentar la DMO y reducir la incidencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas. Y el último estudio muestra que la dosis baja continua de estrógeno y progesterona junto con calcio y vitamina D tuvieron efectos positivos sobre la densidad ósea en mujeres mayores. ¿Y qué sucede con el riesgo de tromboembolismo venoso? El riesgo de tromboembolismo venoso parece ser significativamente menor con el uso de estradiol transdérmico y muy similar cuando utilizamos dosis orales bajas de estradiol en combinación con progesterona micronizada y dihidrogesterona. En resumen, debemos utilizar la dosis eficaz más baja de terapia hormonal para la menopausia e individualizar las necesidades para cada paciente, como es la opinión global de la mayoría de las sociedades científicas especializadas en el tema, y por supuesto también de la Sociedad Chilena de Ginecología Endocrinológica, como se muestra en la próxima diapositiva. Para la Sociedad Internacional de Menopausia, la dosis debe ser la más baja. Para la Sociedad Británica, no tiene que superar los límites. Para EMAS, hay que individualizar las dosis, y para la Sociedad Norteamericana, tiene que ser la dosis más apropiada. Entonces, ¿qué sucede con la eficacia y la seguridad de estradiol con progestinas? Aquí podemos ver cómo se ve el cambio en meses e IMC, que muestran la reducción con dihidrogesterona. Este es otro estudio con estradiol y noradiestradiol en mujeres con menopausia en Brasil y muestra la producción de los síntomas vasomotores. ¿Qué sucede con la seguridad de la dihidrogesterona en dosis ultra baja? Este estudio muestra
el perfil de seguridad y tolerabilidad. um, 16 rates of events such as metrorragia and 70. Podemos ver metronarquia en 7%, hemorragia uterina en 6.5%, dolor de pecho en 1.6% y en particular un índice alto de amenorrea de más del 90%, en particular después de un año de haber iniciado la terapia. Y no hubo un tratamiento significativo en los parámetros. ¿Qué sucede con la calidad de vida del estradiol y la dihidrogesterona? Este estudio chino también muestra que la dosis ultra baja de estradiol y dihidrogesterona se asocia con mejoras en la sensación de decaimiento y el dolor muscular o articular, reduciendo la puntuación total de los cuestionarios de calidad de vida. En resumen, el régimen de dosis ultra baja proporciona una opción adicional para las mujeres que experimentan síntomas vasomotores en la menopausia, ayudando a los médicos a adoptar la terapia hormonal para las necesidades individuales de cada paciente. La terapia hormonal en la menopausia cubre una serie de tratamientos hormonales que pueden reducir los síntomas de la menopausia. Sabemos que la terapia es segura, en particular para mujeres menores de 60 años o durante los primeros 10 años tras el inicio de la menopausia. El riesgo añadido de coágulos sanguíneos, ictus y cáncer de mama, mientras que se toma terapia hormonal para la menopausia, es muy pequeño y similar al de otros factores de riesgo como el sobrepeso. Los distintos tipos de terapia hormonal para la menopausia se asocian a diferentes riesgos. Si tenemos que considerar el uso continuo de terapia hormonal en la menopausia con dosis bajas o ultra bajas, en particular en mujeres de más de 55 años de edad, y continuar con dosis ultra bajas en mujeres de entre 60 y 65 años. Sabemos que las dosis ultra bajas pueden ser útiles en mujeres con hipertensión arterial controlada, hipertrigliceridemia moderada o con endometriosis. La dosis ultra baja puede ser útil en sofocos o sequedad vaginal, en particular en aquellas mujeres que usan tibolona. Y finalmente, el efecto no deseado más común de la dosis ultra baja es observar un sangrado vaginal con una alta tasa de amenorrea después del primer año de uso. Entonces, cuando se considere la terapia hormonal para la menopausia, siempre hay que evaluar los riesgos y beneficios específicos para cada paciente y ajustar el tratamiento en función de sus necesidades individuales y preferencias de la persona. Y tengan en mente a la mujer en un modo holístico, considerando los aspectos sociales y psicológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barriga, por su presentación. Ahora tenemos tiempo para las preguntas. Hemos recibido algunas en las preguntas y respuestas, así que voy a comenzar con la primera. Buenas tardes. ¿Cómo se utiliza el hidroxiprogesterona caporato como dosis de 250 miligramos en modo cíclico y continuo? Debo admitir que no reconozco la sustancia, pero quizás el doctor Vázquez o el doctor Barriga quieran responder a esta pregunta. Tenemos acetato de hidroxiprogesterona en México. Utilizamos esa molécula para la prevención del aborto, pero no está disponible ya. Y la verdad es que no tengo experiencia
en el uso de esta molécula en No. THM. What about Dr. Barriga? Do Yo you have any tampoco. ¿Y el experience? doctor Barriga tiene experiencia? Unfortunately, we don't hear you very well. Lamentablemente no lo escuchamos bien, doctora. Now you're muted. Ahora tiene el micrófono en silencio. ¿Me escuchan? Now we can hear you. If you speak very slow, Quizás si we can habla hear muy you. lentamente podríamos escucharlo. Hmm. Unfortunately, we cannot hear you very well. Maybe you can get some help from Lamentablemente no lo escuchamos muy Emma. bien. Quizás Emma Maybe podría we darle una take ayuda con la on parte with another técnica. Pero bueno, question. continuemos hacia otra pregunta. So we take next question. Entonces, vamos a tomar la próxima pregunta que dice, ¿la dihidrogesterona es mejor que la progesterona micronizada? Y creo que esta pregunta sea muy relevante. Sí, es una pregunta muy importante. La progesterona y la dihidrogesterona son dos moléculas muy similares en sus perfiles. Y como les decía, tienen la doble unión, lo que hace que la molécula de la progesterona se doble. Entonces, la ventaja que yo veo con la dihidrogesterona siendo que tiene efectos muy similares a la progesterona es que se puede utilizar en dosis más bajas, 10 veces más bajas que la progesterona. Entonces tiende a disminuir los síntomas secundarios como distensión abdominal, dolor de cabeza, que a veces podemos ver con el uso de progesterona. Entonces yo prefiero utilizar la dihidrogesterona por ese propósito. Es una dosis más baja, es una progestina muy buena, protege el endometrio y tiene propiedades farmacocinéticas muy buenas. ¿Y qué sucede con el cansancio, que puede ser bastante común con el progesterona? Porque le pregunto yo, yo a ustedes, mi pregunta. ¿Cómo? El cansancio. Muchas mujeres se quejan de que se sienten cansadas con la progesterona. Y entonces con la dihidrogesterona, en mi experiencia, las pacientes toleran muy bien ese régimen, en particular combinizado con estradiol micronizado. Yo prefiero utilizar las dosis continuas. Generalmente uso en manera secuencial porque la posibilidad del sangrado vaginal las suele poner incómodas, pero la adherencia es muy buena. Por el otro lado, por cuanto yo sé, no hay una comparación directa entre dihidrogesterona y progesterona. Así que tenemos nuestra experiencia clínica, pero no hay estudios que nos guíen en esto, ¿no? Bueno, entonces podemos ir hacia la próxima pregunta. Y es, no puedo encontrar información sobre terapia hormonal premenopausia. ¿Sería razonable ignorar este periodo en la vida de las mujeres? Y estoy realmente de acuerdo que muchas mujeres pueden tener síntomas durante el comienzo de su transición menopáusica. ¿Cuál sería su comentario? Sí, en ese momento puede haber síntomas vasomotores y podría ser útil dar terapia hormonal, en particular el uso de formas secuenciales de suministración con la paciente. Si tiene síntomas vasomotores pero menores y sigue teniendo sangrado, puede ser útil utilizarlo en la transición hacia la menopausia. Doctor Barriga, quisiera probar de vuelta a ver si lo escuchamos.
Estoy probando y pido disculpas. He tenido un problema con mi ordenador. No sé si ahora me escuchan bien. Sí, sí, ahora lo escuchamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Mi laptop está con una batería muy baja, así que la escuché muy bien, escuchaba su pregunta y creo que la dihidrogesterona y la progesterona micronizada sean ambas progestinas seguras y uno puede utilizar la microgesterona vaginalmente, como según las indicaciones, cuando es adecuado, mientras que la dihidrogesterona tiene un efecto en el endometrio y es mejor tolerada oralmente. Creo que ambas sean útiles en la terapia hormonal para la menopausia, independientemente del periodo. Muchas mujeres comienzan con síntomas antes de la menopausia y por supuesto estas mujeres son candidatas para el tratamiento con terapia hormonal. La única pregunta que tenemos que prestar atención es si tienen estrógeno, porque por supuesto muchas de estas mujeres tienen periodos de amenorrea y no son sintomáticas como en el estradiol. Y para estas mujeres prefiero el estradiol y luego utilizar alguna progesterona. La dihidrogesterona es una alternativa porque tiene una mejor protección del endometrio y mejor tolerabilidad. Pero por el otro lado, también se puede utilizar progesterona micronizada vaginalmente porque se puede tener un problema. En mi país tenemos ambas progestinas, pero no dosis ultra baja de dihidrogesterona. Solo dosis estándares con 10 miligramos de dihidrogesterona y uno de estradiol. Gracias. Continuamos porque ahora están llegando montones de preguntas. Una pregunta dice, ¿durante cuánto tiempo podría la mujer tomar la terapia hormonal? Bueno, es una muy buena pregunta. Hace algunos años, las directrices internacionales de la terapia hormonal en la menopausia decían que no se tenía que utilizar durante más de 4 años. Ahora ya no es así, no hay un momento definitivo. Si la paciente sigue teniendo síntomas y está bien controlada, puede utilizarlo por 5 o 10 años o incluso más. Creo que lo más importante sea cuándo comienza el tratamiento y tendría que comenzar durante la transición hacia la menopausia. Creo que esto sea importante y que preferiblemente no tenga más de 60 años de edad. Otra pregunta tiene que ver con la histerectomía y cómo puede afectar la menopausia. ¿Y qué tratamiento podemos sugerir para una mujer que ha realizado una paciente con histerectomía? Cuando a la mujer se le ha quitado el útero, no es necesario añadir una progestina. Entonces es más fácil para nosotros darle estradiol o estrógeno por cualquier vía. Si los síntomas son, por ejemplo, vasomotores, es una buena idea utilizar transdérmico u oral. Y si los síntomas son genitourinarios, podemos dar estrógenos.
theoretically, hysterectomy shouldn't cause menopause, but in some cases we know En that teoría, la if histerectomía no debería causar esto, pero sabemos que puede haber riesgos cada vez mayores. Si hay un afecto en si afecta la circulación en los ovarios, puede haber un riesgo mayor de fallo ovárico después de la histerectomía. that could happen. Así que eso podría suceder. Okay. There are many questions now. When talking about cardiovascular risk, Cuando hablamos de riesgos cardiovasculares, esto incluye mujeres que ya tienen una patología cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial. Bueno, el hecho de que la mujer tenga algún problema cardiovascular, hipertensión, arritmia, etcétera, bueno, puede que no sea una muy buena idea dar THM o al menos con una dosis lo más baja posible, porque esto aumentará el riesgo de un evento. Pero si está bien controlada la hipertensión, si está bien controlada, utilizaría la dosis más baja de estrógeno. Y quizás transdérmico, sí, porque así evita la vía hepática y no altera los factores de coagulación. Quizás nos quede tiempo para una pregunta más o tal vez dos. Y puedo ver que el doctor Barriga está teniendo problemas de conexión. Pero doctor Vázquez, ¿quisiera usted elegir una de las preguntas que le parezca importante responder? Porque ahora tenemos muchas. He visto acá una muy buena pregunta que decía que si no tienen dihidrogesterona disponible, si la progesterona es una buena alternativa. Bueno, son similares. La ventaja que yo veo con el dihidrogesterona es que es la dosis menor, que el perfil es muy similar. Se puede utilizar la progesterona muy bien con la ventaja de utilizarlo con un buen efecto uterotrópico, con suministración vaginal. Doctor Barriga, ¿está con nosotros ahora? Puedo hacerle la última pregunta a los dos y les pido una breve respuesta. ¿Cuál sería su primera elección de tratamiento para las mujeres en posmenopausia saludables que tienen síntomas? ¿Cuál sería la primera elección? Primero, doctor Vázquez. Si no tiene útero, solo estrógeno. Si tiene útero, utilizaría dihidrogesterona más estradiol micronizado. Gracias. ¿Y doctor Barriga? Yo uso en mujeres sin el útero con síntomas. Prefiero usar estradiol. Se puede utilizar en vía oral o transdérmica para reducir los efectos, en particular cardiovasculares, riesgos cardiovasculares o metabólicos. En los demás casos, se puede utilizar la tibolona. Es muy frecuente para los síntomas de la menopausia. Tenemos tibolona en nuestro país, no sé en Europa. Pero en las mujeres sin útero con endometriosis, prefiero utilizar el estradiol, idealmente en baja dosis con dihidrogesterona. Se puede utilizar en estas mujeres un tratamiento combinado. Y por supuesto la tibolona que no tiene efectos en el endometrio.
El único motivo para usar progestina en las mujeres sin útero es quienes tienen endometriosis, creo yo. So I think for Bueno, someone entonces healthy, creo que para entonces una mujer saludable en posmenopausia hay varias opciones y alternativas. Y en realidad en Suecia, donde vivo yo, el estrógeno transdérmico junto con Mirena, por ejemplo, es una opción bastante común también. Bueno, entonces ha llegado el momento de concluir este seminario web. Quisiera agradecer a ambos oradores por una presentación fabulosa y agradezco también al público por las tantas preguntas. Espero que estén satisfechos con, bueno, algunas de las respuestas a todas estas preguntas que han llegado. Muchísimas gracias y esperamos entonces verlos.